Pero vamos a pensar en la fidelidad de estos dos personajes, de estas dos mujeres que se llaman Marta y María, o Marta y Miriam, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas. Ya sabéis que María en hebreo aparece como Miriam, que significa la amada o la elegida de Dios. Sin embargo, Marta significa la señora o la dueña, y al parecer su origen es arameo. En cambio, el de Miriam es hebreo. Entonces vamos a leer Lucas 10, versículo 38 hasta el final. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída por los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. Como he dicho, son unos versículos muy breves. En cuanto a la historia de Marta y María, digamos que solamente nos puede arrojar un poco de luz el Evangelio de Juan, siempre y cuando Marta y María de Juan sean la misma Marta y María de Lucas, que puede que sí, puede que no. También estaría la discusión de esos textos que hablan en el Evangelio de Juan sobre el testimonio de Marta y María, y que además nos meten al hermano Lázaro, un gran amigo de Jesús. ¿Eso fue antes de este encuentro o fue después? Cuando leemos Juan capítulo 11 vamos a descubrir ciertos detalles sobre estas dos mujeres. Pero vamos primero a empezar con Lucas 10 como tal. Nos damos cuenta de que Marta estaba en una aldea que aquí no se revela cuál es. Luego, cuando leemos en Juan, abrazando la hipótesis de que sean los mismos personajes, nos damos cuenta de qué aldea es. Pero por ahora, según Lucas, no sabemos qué sitio es. Solo sabemos que está cerca de Jerusalén, por cuanto Jesús estaba de camino con sus discípulos a Jerusalén. Vemos que Jesús entra a esta aldea y de repente una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Nosotros nos podemos preguntar varias cosas aquí. ¿Por qué recibió Marta a Jesús y sus discípulos? ¿Les conocía ya de antes? O quizá, como algunos que también les han invitado a su casa, tendría una especie de, vamos a decir, testimonio por parte de terceros, de qué cosas había enseñado, qué milagros había hecho, qué señales había realizado, etc. Bueno, pensamos que sí, si no, ¿qué razón habría en que Marta invite a Jesús y a sus discípulos a su casa? Pero no solamente nos debemos preguntar esto. ¿No os parece raro, y entendedme, que en este tiempo una mujer invite a varios hombres a su casa? Recordad que es un tiempo donde la mujer pues está apartada de la sociedad, despreciada por muchos, y además incluso cuando leemos estos breves versículos que terminan el capítulo 10 de Lucas, en ningún momento aparece un hombre. Se dice que luego ya cuando entra Jesús con sus discípulos a la casa de Marta, se encuentra una hermana de Marta que se llama María, la cual pues ya sabemos que no hace nada de la casa, simplemente se limita a escuchar o atender a los invitados, especialmente a Jesús. Por tanto, qué raro, ¿verdad? Estamos ante una escena en la que no hay hombres en la casa, solamente hay mujeres, y reciben a quizá extraños, personas famosas, pero que no los conocen en persona, o quizás sí, no lo sabemos, y los reciben en su casa, pues normal, de manera como si le conociesen de toda la vida, o a saber, ¿no? Entonces nos debemos preguntar por qué Marta les invita. Probablemente porque ya saben quién es Jesús y sus discípulos. Pero por otro lado, no sé si os fijáis, que Marta, pues claro, se queja, ¿no? Porque María no hace nada en la casa, pero ella sí está afanada por los preparativos, por la comida, etc. Por un lado,
nosotros, bueno, en nuestra experiencia de como buenos anfitriones, seguramente alguna vez habéis tenido pues gente que habéis invitado a vuestra casa y os ha pillado de sorpresa, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas veces suele ser incómodo cuando eso se presenta, pero hay veces que de repente viene alguien, un amigo, un familiar y de repente pues no tienes nada preparado y lo preparas. Pero nos podemos preguntar, Marta, si querías invitar a Jesús, ¿por qué no de algún modo hiciste algo a modo de prevención para que no te pille pues sin nada en la casa de que invitarle, que ofrecerle, ¿no? ¿Por qué fuiste tan impulsiva a la hora de decir, venid a mi casa, y luego cuando llega a casa no hay nada que ofrecerles? ¿Por qué tuvo esa actitud Marta? Nos podríamos preguntar. Segundo, ¿por qué Marta se queja de María cuando podría ser al revés? Es decir, imaginaos, María está en su casa tranquilamente haciendo a saber qué, y de repente se abre la puerta y entra María con 13 hombres. Imaginaos un poco la escena, ¿vale? Pues María más bien se podría quejar, Marta, ¿pero qué estás haciendo? Pero no, es al revés, es María la que se queja de Marta. Luego también podríamos pensar en que cuando nosotros invitamos a amigos, familiares, hermanos a nuestra iglesia, ¿qué es mejor? Que, por ejemplo, si somos un matrimonio, que los dos se vayan a la cocina para que así, como son dos, terminan antes de cocinar lo que sea o preparar lo que sea y les ofrezca a sus invitados, pero dejando a los invitados en el salón, pues como en plan, pues bueno, estamos aquí en una casa que no es nuestra y estamos solos. ¿O es mejor que uno de los dos, el matrimonio, se quede con ellos hablando en el salón, mientras el otro o la otra está en la cocina pues preparando lo que sea para comer? Creo que por lo general suele ser lo segundo, ¿no? Sería muy raro que tú invites a gente a tu casa y les dejes ahí solos en el salón y tú te desaparezcas pues media hora o una hora o lo que tardes en cocinar, ¿verdad? De algún modo os estoy planteando estas cosas para que nos pongamos en la situación y pensemos, ¿no? Más allá de a veces los versículos y las enseñanzas que están muy bien, pero que también nos invitan a aplicarlo mejor a nuestra vida. Luego, como he dicho, pues a ver, es Marta la que se ha comprometido al invitarles, al ofrecerles una comida, un alojamiento, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús nos enseña en otro texto que ningún rey que se precie va a ir a la guerra si antes no ha considerado cuántos soldados tiene el enemigo, cuántos soldados tengo yo, ¿verdad? O ningún obrero se va a poner a edificar un edificio sin antes considerar si tiene los materiales, los recursos, las personas para construir ese edificio. No vaya a ser que lo deja a medias y la gente se burla diciendo, este hombre ha empezado una casa, un edificio y no ha podido acabarlo. Pues de algún modo podríamos quizá aplicar ese principio a Marta, ¿no? Marta, a ver, si tú has querido invitar a Jesús, incluso de algún modo no parece un encuentro como circunstancial, es como que incluso Marta estaría ahí expectante de que vendría Jesús porque le habrá llegado un rumor de que Jesús estaba de camino. Entonces quizá ¿por qué no hizo ese trabajo, ¿no? De prevenir y comprar algo o tener comida hecha, etcétera, por ponernos en la situación, ¿no? María no sabemos mucho de ella. Aparentemente o bien es la hermana pequeña o las dos son dueñas de esta casa. Es más, podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué no hay un hermano, un padre, un hijo, algo, un hombre, ¿no? Que represente, ¿no? en este hogar? No porque yo crea que deba ser así, sino porque en ese tiempo era así. No se confiaba en la mujer, se la tenía apartada. Una figura de autoridad solamente era un hombre en una casa. Por tanto, sería raro, ¿no? Que vengan hombres en una casa que solamente había mujeres. Por otro lado, vemos que esta tal Marta pues estaba preocupada por atender a los suyos, a Jesús y a sus discípulos, y sin embargo María se quedó sentada, escuchando solamente a Jesús. Esto podría ser un indicativo de que ellas algo conocerían de Jesús y sus discípulos. Pero, ¿qué sería realmente lo que conocerían, lo que han escuchado de ellos? Porque, pensad un momento, aquí ya Jesús había hecho diferentes milagros, señales y enseñanzas, vale, eso ya lo sabemos. Pero en medio de ellas hay una muy particular que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y podríamos hablar de más cosas, ¿no? Pero vamos a comentar solamente esto. Si verdaderamente ellas han escuchado quién es Jesús, qué es lo que hace, su identidad,
¿no sería quizá de algún modo algo que forma parte de creer en ellos, de tener fe, no afanarse por cocinar y tener preparativos? Es más, ya sé que no existe esta posibilidad en la Biblia, no se ha escrito así, pero como tal es una hipótesis. ¿Os imagináis que Marta o Miriam o las dos les digan a Jesús: Jesús, no tenemos nada preparado, ¿podrías darnos comida, hacer un milagro? ¿Os imagináis que eso podría haber dicho Marta o María? Yo creo que sí, ¿no? Es más, de algún modo, no sería un abuso por parte de Jesús. Jesús está abierto a cumplir los deseos legítimos de las personas que se lo pidan. Es más, María quizás sea más consciente de quién es Jesús y por eso se limitó a escucharle y no tanto en afanarse con cosas que sí son importantes, pero que no eran lo más importante. Jesús le responde: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nos damos cuenta de que María entiende que lo más importante en esta vida es escuchar al Maestro, es tener una relación cercana, personal con Jesús, atender a sus enseñanzas. Sin embargo, Marta quizá esto no lo había interiorizado tanto y estaba de algún modo incluso más afanada por quizá encontrar la aprobación de Jesús, quizá algo legítimo y simplemente honrarle, adorarle por quien es. Pero, ¿cómo podemos adorar algo o a alguien cuando no sabemos realmente qué es, quién es? Da la sensación de que María sí tenía una visión un poco más amplia de quién era Jesús y sin embargo Marta no lo tenía. Vemos también que esta tal Marta era una persona que de algún modo sería impulsiva o nerviosa, o podemos al menos intuirlo. No obstante, cuando leemos Juan, nos damos cuenta que esa relación que tiene con su hermano, y entre ellas, y luego con Jesús, en Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante, ya después de hablar de... Juan capítulo 11. Después de dar sus enseñanzas a sus discípulos, nos mencionan acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? En el capítulo 11. En definitiva, ya sabemos que Jesús había recibido la noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Jesús podría haber ido rápidamente, pero él estaba pendiente de otros asuntos. Es por eso que cuando llega, Lázaro ya había muerto hace 4 días. Cuando Jesús llega, o incluso ni siquiera está todavía en la aldea, sino de camino a la aldea, una persona le da la noticia a Marta, no a María, de que Jesús está cerca. Entonces, en ese momento, pensad, visualizar el escenario. El hermano de Lázaro había muerto, Marta y María estaban velando por su hermano, estaban tristes. De hecho, dice que muchos judíos de alrededor fueron a la casa de Marta y María para consolarlas. Y en medio de ese contexto, pues, fúnebre, de duelo, Marta es avisada por una persona de que Jesús está cerca. Ellas ya querían que Jesús llegase antes, pero no podía ser. Entonces, cuando Marta escuchó eso, fue corriendo hacia Jesús. Y es con él que tiene esos diálogos, ¿verdad? De: Señor, esa enfermedad que ha tenido, yo sé que tú la podrías haber curado, ¿verdad? Pero Jesús le enseña algo más importante incluso que la muerte. Vamos a leerlo, capítulo 11 de Juan. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania, ya sabemos cuál es el nombre de la aldea, Betania, con sus hermanos María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado este tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea.
Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Así que vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó Jesús. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. «Corran la piedra a un lado», les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: «Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso». Jesús respondió: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste». Entonces Jesús gritó: «Lázaro, sal de ahí». Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: «Quítenle las vendas y déjenlo ir». Amén. En este texto nos damos cuenta de que esta tal Marta, si entendemos que es la misma a la que estaba afanada, es una Marta que sí sabía acerca de la identidad de Jesús. «Señor, yo sé que tú eres el Mesías, el enviado de Dios». También sé, fijaos, esta Marta, recordar que la educación bíblica, teológica y en general la educación estaba totalmente limitada para las mujeres, porque ya se estaban apartadas socialmente. Pero sin embargo esta mujer tenía un conocimiento acerca de Jesús. Sí, Jesús era el Mesías. Pero recordad, Pedro también confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero ¿qué significa el Cristo para Pedro? Nos damos cuenta de que ni Pedro ni el resto supieron la implicación de un título tan cristológico como es Mesías. Vemos que esta mujer tampoco entendía qué significaba el Mesías, porque cuando Jesús le hablaba acerca de que Lázaro iba a vivir
iba a resucitar. Ella entendía, sí Señor, en el día postrero, como todos, resucitará. Pero no entendía que Jesús tenía el poder sobre la muerte y sobre la vida. Incluso vuelve en esa línea, ¿no?, de poca comprensión, cuando Jesús les pide a las personas que estaban allí que quiten la piedra que tapaba a la tumba donde Lázaro ya estaba 4 días, y que por supuesto tenía un hedor pues seguramente horrible. Ella le dice precisamente eso, ¿no? Señor, pero es que si ya esto apesta, ¿qué vas a hacer? Ella no sabía, no entendía verdaderamente la identidad de Jesús. Me acuerdo que cuando empecé a leer este capítulo 11 de Juan, me quedé pensando en si quizá Marta, la que al principio estaba afanada, la que quizá no comprendía un poco a Jesús como era, luego ya empezó a profundizar en su fe, y al contrario María como que empezó a menguar. Porque cuando leí el texto pensé, ¿por qué cuando la persona que se acercó a Marta y María y les dijo, y nos cuenta el texto que le dijo a Marta, ¿no?, que Jesús estaba cerca, Marta fue corriendo a por Jesús y María se quedó en la casa? Cuando fue al revés antes, ¿no? Cuando Jesús llegó a la casa, fue María la que se acercó a sus pies y se quedó ahí sentada escuchando al maestro. Sin embargo, Marta estaba preocupada por los quehaceres y los preparativos. Sin embargo, aquí era al revés. María se quedó en casa y Marta fue corriendo por su maestro. ¿Por qué esa respuesta, verdad? Pues debido a que luego Marta envía el mensaje a María de que el Señor ya estaba en la aldea, vemos que María se levanta rápidamente y va por su maestro. Por tanto, intuimos que probablemente María no fue corriendo a por Jesús porque no había recibido el mensaje que Marta sí recibió. Vemos que María también estaba, por supuesto, en luto, entristecida por la muerte de su hermano, que le rogaba a Jesús que ojalá no pueda hacer algo. Incluso se quejaba, ¿no?, de que si hubiese llegado antes le podría haber sanado. Vemos incluso ya, por último, lo que ya al final se habla de la historia de Marta y María, en el capítulo 12. Dice, 6 días antes, versículo 1, de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Versículo 2, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María, versículo 3, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado, con esencia de nardo. Esta esencia de nardo le ungió los pies a Jesús con ella y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Nos damos cuenta de que Marta de algún modo sigue igual, ¿no? Sigue afanada por servir, por atender a la mesa. Pero podríamos decir que aquí Marta entendió que el servicio ya era un enfoque distinto. María sigue dando ese ejemplo de adoración hacia Jesús. En este caso no se queda escuchándole a él, sino que usa este perfume para honrarle, para ungirle, porque también quizá de algún modo entenderían lo que iba a hacer después el maestro. O de algún modo el Señor estaba también preparando, ¿no?, el camino a la pasión de Cristo. Dicho todo esto, vemos el planteamiento, ¿no?, de, por un lado, Lucas capítulo 10 y luego ya Juan capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones acerca de estas dos mujeres? Si entendemos que lo de Lucas fue antes que lo de Juan, vemos un progreso en ambas mujeres. María tenía mucho respeto por Jesús. Ella era la elegida, la amada por Dios, según su nombre. Marta era la dueña. Quizá era la hermana mayor, era la que había heredado la casa, quizá eran adinerados, o quizá no, y es por eso que Marta estaba como pendiente de servir y no tendría pues esclavos o siervos que atendiesen a la mesa. Pero al menos la casa sí estaba a su nombre. Vemos que ambas conocían ciertas cosas de la identidad de Jesús, pero no en su profundidad. Ahora bien, a mí al menos me llama más la atención la evolución de Marta que de María, aunque María es cierto que es al fin y al cabo el ejemplo de esta historia, ¿no? María es la que supo discernir
lo importante de lo urgente. Y espero que os quedéis con esto, que en vuestra vida sepáis separar lo importante de lo urgente. Porque muchas veces lo urgente se vuelve en lo importante para nuestra vida, en aquello que debemos atender, y está bien, pero no dejando atrás lo importante. ¿Qué es lo importante en nuestra vida, hermanos? Lo más importante, por decirlo de manera muy rápida, es nuestra relación con Dios. Tener una buena relación íntima con Dios, continua con Dios. Ahora bien, ¿qué es lo urgente? Pues cada uno tiene sus circunstancias. Es urgente para mí que mi hermano está enfermo, que mi nieta se ha apartado del Señor, que no llego a fin de mes, que tengo un dolor aquí, que no llego a los exámenes porque estoy muy afanado con los estudios y no me he organizado bien, me doy cuenta de que no llego. Son cosas que se presentan y que son urgentes porque quizá las hemos administrado de manera nefasta, ¿verdad? O situaciones circunstanciales que aparecen en nuestro día a día. Pero ¿hasta qué punto debemos permitir que eso que es urgente choque con lo que es importante? Me gusta el testimonio también de Marta porque, como he dicho, ella sigue igual. Los primeros versículos que hablan de ella tienen la misma sintonía acerca de ella que los últimos que hablan de ella, ¿verdad? Ella la conocemos como la afanada, que sirve, y acaba en el versículo 3 mostrándonos que Marta continúa sirviendo. Pero ella sirve teniendo una relación con Dios. Recordad lo que hemos pensado en el estudio bíblico. Salvados por la obra de Dios para que nosotros hagamos buenas obras. No son nuestras buenas obras las que nos salvan, sino la obra que Dios ya ha realizado y consumado. Y en esa nueva obra nosotros tenemos una nueva identidad, una nueva persona. Todo nuestro ego y toda nuestra muerte espiritual ha quedado atrás, o debería de haber quedado atrás, y debemos seguir adelante con esa nueva vida. Por eso a mí me llama más la atención el testimonio de Marta, porque se ve esa evolución progresiva pese a continuar en un mismo campo que es el servicio. María, pues sí, sabemos que desde primera instancia tuvo ese encuentro personal con Dios, identificar que debe aprender más de Él porque todavía no sabía las profundidades de su persona, de su obra, y junto con ello pues le adora con este frasco, ¿verdad? Así que concluimos entonces con esta respuesta de fidelidad. Hemos cantado, la fidelidad de Dios es grande, hemos visto cómo su fidelidad, su creación, su protección, su cuidado se manifiesta desde aspectos cotidianos, como aspectos relacionados con la creación y también en nuestra vida personal. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pese a todo lo que cada uno ha pasado, contagios, Filomena, algunos se han casado, otros quizá han perdido un ser querido, otros quizá han cambiado de trabajo, etc. Pero en medio de todo eso, Dios ha permanecido fiel. Por tanto, debemos responder a esa fidelidad imitando la fidelidad del Señor. Hay cosas de tu vida que vas a tener que cambiar. Hay otras que las vas a mantener, pero el enfoque de ellas debe cambiar. Está bien servir, pero ¿para quién sirves? ¿Para ganarte la aprobación de un tercero? ¿O porque entiendes que el servicio es la extensión, la comprobación de que Jesús ha cambiado tu vida? Como enseñaría también la parábola de los dos deudores, aquel al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Por tanto, ojalá en nosotros fluya ese amor hacia los demás, esa sensibilidad hacia los demás, porque es una de las muchas evidencias que tenemos de que somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga más. Amén.